¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos los que están aquí presentes, todos los que están por medio de la transmisión vía Facebook, también bienvenidos. ¿Listo? Ahí andan moviendo atrás. No, bienvenidos, gracias a Dios por este tiempo de reunión que nos permite, por la reanudación de las reuniones presenciales, por las cuales estuvimos orando por mucho tiempo para que el Señor nos permitiera regresar, pero ahora sí, mi hermano, que si no nos cuidamos vamos a regresar nuevamente al aislamiento. Si no nos cuidamos nos cerrarán nuevamente las congregaciones, entonces pues es difícil a veces no ver a los hermanos, es a veces difícil estar aislado, pero no hay otras medidas cuando nosotros no obedecemos. Y más, nosotros como cristianos tenemos que estar atentos para obedecer todas las indicaciones que se nos dan por medio de nuestras autoridades terrenales y obedecerlas para guardar también un testimonio. Entonces, pues yo les exhorto también a que puedan cuidarse, que no menosprecien los tiempos, que no menosprecien las indicaciones, que no seamos incrédulos, porque pues hay gente muriendo y aunque sabemos que el Señor tiene perfecto control de todas las cosas, bueno, también somos responsables nosotros delante de Dios de ser prudentes, ser sabios y delante de nuestros hermanos para guardarnos unos a otros. Entonces, gracias a Dios porque nos permite regresar, pero si no nos cuidamos, nos van a volver a cerrar. Entonces, mejor cuidémonos, hermanos. Amén. Pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés. Hemos estado llevando una serie, o hemos comenzado una serie llamada Tiempos. Este es el tema número 5 ya de la serie que hemos estado tratando, basada en Eclesiastés capítulo 3 precisamente, en donde Salomón, el rey Salomón, escribe acerca de la vida o de los tiempos que podemos estar enfrentando, viviendo. Y el tema de hoy es tiempo de matar y tiempo de curar. Suena medio raro el título, ¿verdad? Tiempo de matar y tiempo de curar, y más en un contexto cultural como el nuestro, ¿verdad? Donde las matanzas están a flor de piel. Todo mundo ha acudido a este tipo de remedio para aplicar justicia por su propia mano, pero vamos a ver de qué se trata esto de tiempo de matar y tiempo de curar. Así textualmente lo narra Eclesiastés capítulo 3, versículo 3, en la parte A. Vamos a leer desde el versículo 1 para retomar un poquito de lo que está hablando el rey Salomón, y dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Vamos a orar, mis hermanos, para pedirle al Señor que nos dé de su gracia, de su iluminación por medio del Espíritu Santo, para que podamos comprender la palabra y lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cierra sus ojos, mis hermanos. Padre amado, una vez más nos acercamos a ti en este tiempo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Aún ponemos en tus manos nuestros sentidos para que nada nos pueda distraer de lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Sabemos que tú tienes palabra para nosotros, el alimento, para que podamos comerlo y ser nutridos en el Espíritu. Y yo te pido que nosotros estemos atentos a esto, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto y que tú seas nuestro maestro en este tiempo. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por cuidar de nosotros, por permitirnos estar aquí en la congregación, o permitirnos también a todos los que están en casa escuchar a través de la transmisión. Gracias, Padre, porque sé que todo esto proviene de ti. Tú eres el que edifica tu obra, el que edifica tu iglesia, y nosotros estamos aquí para servirte y para honrarte a través de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Gracias. Habla, Señor, toma control de la palabra que se va a dar en esta tarde, y que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mis labios. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso. En el nombre de Jesús,
Te damos toda la gloria y todo el honor. Amén. Tiempo de matar y tiempo de curar. Es lo que el rey Salomón nos dice inmediatamente después de habernos hablado de un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Ahora el rey Salomón nos dice, es tiempo de sanar prácticamente. Ese es el título de hoy, es tiempo de sanar. Pero si recordamos un poco de lo que nos está hablando el rey Salomón, en lo que nos habla el libro de Eclesiastés, vemos a un rey, a un hombre sabio como ningún otro, al cual se le fue otorgada una sabiduría extrema en relación a todos los reyes que fueron antes de él. Pero este rey Salomón, llamado Salomón, también considerado predicador, que es lo que significa Eclesiastés, el que predica a la iglesia o a la asamblea, está echando un vistazo a todo lo que ocurre debajo del sol. ¿Quiénes están debajo del sol? Nosotros, la tierra. Entonces lo que Salomón está haciendo es echando un vistazo a todo lo que está ocurriendo en la vida terrenal y está observando lo vacío o lo sin sentido y lo superficial que es la vida sin Dios, sin su gobierno, sin la dirección divina. Y precisamente nos habla en este pasaje de Eclesiastés 3, todos aquellos acontecimientos que como hombres o mujeres terrenales muy probablemente estaremos experimentando. ¿Cuántos aquí son hombres o mujeres? Todos, ¿verdad? A excepción del perro que está allá afuera, pero de los que estamos aquí o los que están escuchando la transmisión, todos somos hombres o mujeres. No hay más. Por tanto, todos los que somos terrenales o que vivimos en esta tierra, experimentaremos acontecimientos a lo largo de nuestra vida, como si fuese un ciclo, mi hermano, que corre de acuerdo a lo que Dios mismo ha establecido. Por eso ninguno de nosotros podemos decir que nadie nos entiende, porque la misma Escritura nos da testimonio de que lo que vivimos nosotros, otros ya lo vivieron anteriormente. El mismo apóstol dice que los mismos acontecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces no podemos decir que nos ha llegado una prueba que no sea humana, un acontecimiento que no hayan vivido otros, porque somos muy dados a sentirnos los únicos en el mundo que pasamos ciertas circunstancias. Y eso produce muchas veces que rechacemos el consejo, la consolación o la fortaleza que otros quieren darnos. Pero como personas terrenales estaremos experimentando estas circunstancias que son como un ciclo, como cuando nos levantamos y vemos que ya amaneció y nos acostamos porque el sol ya se ha ocultado y nos despertamos al siguiente día para que nuevamente el sol salga, y así sucesivamente. Comemos, lo echamos a la letrina, volvemos a comer y lo echamos nuevamente a la letrina. Hay algunos que lo echan menos y se acumulan más, claramente se ve. Pero es un ciclo, mi hermano, es un ciclo, todos estamos pasando por lo mismo. Pero Dios tiene perfecto control de todos los tiempos que enfrentamos. Absolutamente nada lo toma por sorpresa. ¿Cuántos saben esto? A Dios nada le sorprende. Estás pasando una circunstancia muy difícil y a Dios no lo sorprende. Él ya sabía lo que iba a acontecer. Dios ya sabe cuántos se van a enfermar de COVID y cuántos no. Dios ya sabe que habría una pandemia en estos tiempos. Dios nada le toma por sorpresa. Comienza la palabra de este pasaje de Eclesiastés con el tiempo de nacer y tiempo de morir, que ya lo vimos, acontecimientos de los cuales no tenemos control. Después nos enseña la ley universal de la siembra y la cosecha. Es decir, que todo aquello que sembramos es lo que finalmente vamos a cosechar. Todo. E inmediatamente después de esto comienza a hablarnos de dos sucesos un tanto complicados, mi hermano. Un tanto complicados de entender o de asimilar, pero que sin duda alguna también llegarán a nuestras vidas de una manera muy particular o de una manera muy individual. ¿Cuáles son? El tiempo de matar y el tiempo de curar. Indudablemente van a llegar a nuestras vidas. Yo sé que probablemente esté pensando, ay, ¿a poco voy a llegar yo a matar a alguien?
no estamos hablando de eso. Ahorita vamos a ver a qué se refiere el predicador cuando habla de tiempo de matar. Pero sin duda alguna llegará, mi hermano, y también llegará el tiempo de curar. Sin duda alguna todos los que estamos aquí, todos los que estamos sobre esta tierra enfrentaremos este tipo de situaciones o de circunstancias en medio de las cuales, mi hermano, si alcanzamos a entender y las enfrentamos de una manera adecuada, entonces vamos a poder experimentar que Dios está presente en nuestras vidas y que si seguimos su palabra y confiamos en los designios de Dios, entonces podremos tener como fin la vida eterna y en medio de este tiempo la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual el mundo no da, pero que Dios ha derramado sobre todos aquellos que confían en Él. Esto si los enfrentamos de una manera adecuada. Por eso muchos no pueden tener paz en medio de las adversidades o de las circunstancias. Hay mucha incertidumbre, mucha duda, mucho miedo en medio de todo lo que ocurre o en medio de las dificultades, porque no sabemos cómo enfrentarlas, porque no estamos preparados para confiar en los designios de Dios y no podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras casas o en nuestros hogares o en nuestro corazón. Y muchas veces presentamos al mundo una cara o un rostro que no está acorde con lo que hay dentro de nuestra vida o con lo espiritual de nuestras vidas. Podemos estar sonriendo, pero en nuestro corazón quizá estamos llorando. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, o aunque los de alrededor no se dan cuenta, mi hermano, Dios sí se da cuenta de eso. Y lo que Dios quiere es que acudamos a Él y que experimentemos su presencia en medio de la adversidad. Pero ¿qué significa esto de tiempo de matar y tiempo de curar? Si analizamos un poquito del contexto cultural e histórico de la palabra del libro de Eclesiastés o del predicador Salomón, vamos a poder alcanzar a entender a qué se refiere. Parecería extraño, mi hermano y mi hermana, el solo hecho de pensar en consentir con la muerte de alguien o el matar a alguien. Parece extraño. ¿O cuántos de aquí les agrada pensar en las matanzas? En ninguno, ¿verdad? Nuestro corazón a veces se atemoriza de pensar en la matanza que hay ahorita en todo alrededor del estado, del país, por causa de la delincuencia, y cómo cada día vemos que personas mueren o personas son asesinadas. Por tanto, es extraño pensar en consentir en la muerte de alguien. Pero la idea principal de Salomón no es esta, mi hermano. La idea principal de Salomón en relación a este pasaje de Eclesiastés capítulo 3 en la parte A es la ley mosaica. Él tiene en su mente la ley de Moisés. Aquella ley que debía regir o que regía al pueblo de Dios, que regía al pueblo de Israel y por medio de la cual, mi hermano, Dios aplicaba justicia en su pueblo. La ley mosaica es aquella ley que Dios dio a Moisés, comenzando desde el decálogo, lo que conocemos como los 10 mandamientos, en aquel monte llamado Sinaí, y que después Moisés transmitió a todo el pueblo, pero que contenían tanto leyes civiles como leyes ceremoniales y leyes morales. Algunas de ellas ya no están vigentes en sentido de las leyes ceremoniales, pero esta ley dada a Moisés, o la ley mosaica como se conoce, debía de regir al pueblo de Dios. Era lo que nosotros conocemos como nuestra constitución. Era la ley que regía el comportamiento y que marcaba la justicia en el pueblo de Dios. Una justicia que se aplicaba de una manera rígida y tajante, sin dar pie a que alguien pudiera pasarla por alto, como en nuestros días. O sea, no había impunidad en cuanto a esta ley. Tenemos que tomar en cuenta también que Salomón vivió en un tiempo de paz. El rey Salomón vivió en un tiempo en donde no hubo guerra, mi hermano. En relación a todas las guerras que había peleado su padre David y todos aquellos que le precedieron. Si
Nos damos cuenta desde que el pueblo de Israel sale de Egipto hasta el tiempo de Salomón, hubo tiempo de guerra completamente. Fue la guerra contra los egipcios en cuanto Dios derribó a todos o exterminó al rey, a Faraón y a todos los egipcios, de modo que les dijo, ya no volverán a ver su rostro. Después de esto viene Abraham y todas las guerras que hubo después de él. El tiempo de los jueces. Saúl, el rey David. Y con David se acaba este tiempo de guerra para el pueblo de Dios. Y comienza un tiempo de paz en donde Salomón era el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Por lo cual, mi hermano, las únicas matanzas que probablemente le tocó vivir a Salomón fueron precisamente aquellas matanzas que estaban establecidas en la ley de Dios o por la ley de Dios. A Salomón no le tocó vivir guerras, pero sí le tocó experimentar la muerte de aquellas personas que, según la ley de Dios, eran dignas de ser muertos, según la ley dada al pueblo por medio de Moisés. Y no solo esto, mi hermano, que no solamente la vivió, sino que Salomón como rey, o en su posición de rey de Israel, era el que estaba encargado de aplicar precisamente esta ley. Es algo curioso porque hay una relación, una similitud tremenda con lo que Dios es. Dios estableció su ley y fue el mismo Él quien se encarga de aplicarla. De modo que podemos ver que Él fue quien llevó a Jesús a la cruz por causa del pecado. De la misma manera, el rey Salomón vivió en un tiempo en donde la ley de Dios se tenía que establecer. Era él el encargado de aplicar esta ley, y dentro de esta ley había mandamientos y estatutos y decretos que establecían la muerte ante el quebrantamiento de ciertas leyes o ciertos mandamientos. Y precisamente estas fueron las matanzas que muy probablemente le tocó vivir a Salomón. No le tocó vivir guerra, no le tocó vivir ningún otro tipo de asesinatos masivos, pero sí le tocó vivir las matanzas que la ley de Dios demandaba a causa del pecado y de la maldad. Hay algo que tenemos que entender y que tenemos que asimilar. No es lo mismo, escúcheme bien, no es lo mismo matar que asesinar. No es lo mismo. La palabra que se traduce por matar aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 3, es la palabra hebrea jaraj, que significa golpear con la intención de matar o dar muerte, o significa hacer morir. Expresa la idea, mi hermano, de quitar la vida, pero no de manera premeditada, sino como consecuencia de. Es diferente a la palabra que se utiliza en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, en donde la ley establece no matarás. Es diferente la palabra. La palabra hebrea que se utiliza en los 10 mandamientos es la palabra ratzaj, que habla de asesinar. Que de hecho la traducción más correcta de este mandamiento es no asesinarás, aunque se tradujo como no matarás, pero la traducción más adecuada es no asesinarás o no cometerás asesinato, la cual lleva la idea de matar con propósito o a propósito, cometer un homicidio. Por lo tanto, la idea principal de Salomón al escribir acerca de estos tiempos es precisamente, mi hermano, la de la aplicación de la justa ley dada por Dios. Es decir, la pena capital que ciertos delitos merecían debido a la gravedad de ellos. Por eso Salomón dice, hay tiempo de matar. O sea, hay tiempo de aplicar justicia por más dolorosa que sea. Hay tiempo de aplicar justicia por más
difícil que parezca o severa que parezca. Pero la justicia tiene que ser aplicada del mismo modo, mi hermano, que fue difícil que Jesucristo fuera a esa cruz. Pero era tiempo de matar. Era tiempo de que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Así lo expresó el apóstol Pablo a los Gálatas. Dios, llegado su tiempo, envió a su Hijo en semejanza de carne, para que pudiera gustar la muerte por todos nosotros. Y fue en donde Jesucristo lo mataron. Y la idea principal de Salomón ante estos tiempos es la aplicación de la justa ley dada por Dios. La pena capital que ciertos delitos merecían debido a la gravedad de ellos. Y existen en la palabra de Dios 7 principales motivos de muerte según la ley mosaica, los cuales ya no aplican para nuestros tiempos. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero estos 7 principales motivos de muerte marcados en la ley mosaica eran considerados de acuerdo a la gravedad de estos delitos. El primero era el asesinato. Desde Génesis e incluso antes de que Dios diera la ley de Moisés, en el Génesis, abre tu Biblia en el capítulo 9, Dios ya había establecido este tipo de pena capital por causa del asesinato. Recordemos, no es lo mismo matar que asesinar. Matar es quitar la vida, pero como consecuencia de algo, aplicada prácticamente a la justicia. Pero asesinar es quitar la vida a una persona con un propósito propio, con premeditación y, como se dice, con alevosía y ventaja. En Génesis capítulo 9, versículo 6, el Señor había dicho a Noé: el que derrame sangre de hombre, por el hombre también su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, Dios ya había establecido esta ley de asesinar o de quitar la vida a alguien que haya cometido asesinato. El que derrame la sangre de un hombre, también su sangre será derramada por otro hombre. ¿Quiénes son los hombres? Aquellos a los cuales Dios facultó para aplicar la justa ley mosaica o la ley de Dios, o las autoridades. También en Éxodo 21, abre tu Biblia, Éxodo 21, en el versículo 12, dice así: el que hiera a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y en el versículo 14 dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo mata, con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Por lo tanto, el primer motivo que la ley nos marcaba, que era motivo de muerte, y en lo cual se aplicaba el tiempo de matar, era el asesinato. Algo abominable completamente delante de Dios. Y si alguien mataba a otro o lo asesinaba, la pena por esto era que también su sangre sería derramada. Y aquí se aplica la justa pena dada por Dios en la ley. Es justo, o lo que conocemos como ojo por ojo y diente por diente, vida por vida. El segundo motivo por el cual se debía de dar muerte, o se llegaba el tiempo de matar, según la ley mosaica, era si algún hijo golpeaba a sus padres. La Escritura dice que quien golpeaba a sus padres, y no solamente esto, quien maldijera a sus padres era digno de ser matado. Ahí mismo en Éxodo 21, en el capítulo 21, versículo 15, dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. El que hiere, y esta palabra herir habla de golpear. Muchos dicen: gracias a Dios que no estamos en esos tiempos. Y sí, pero delante de Dios sigue siendo algo abominable, mi hermano.
aunque Cristo Jesús ya haya cargado ese asesinato o esa consecuencia de la muerte, sigue siendo algo abominable. Y hay hijos que golpean a sus padres, ya sea físicamente o con sus palabras, y ambas, dice la Escritura, que son igual de abominables. El que los golpee o el que los maldiga, dice en el versículo 17, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Es algo abominable, mi hermano, para Dios que el hombre no respete a sus padres o no los honre. Y el no honrar a los padres, el tratar de ponerles una mano encima o tratar de maldecirlos, es decir, hablarles mal con groserías o con cualquier otra clase de ofensas, es algo abominable delante de Dios. Tan abominable que merece la muerte. Y en este tiempo de Salomón era muerte física. Hay otro pasaje, si mal no recuerdo, en Éxodo 31 o Deuteronomio 31, en donde si los padres denunciaban a sus hijos por causa de rebeldía, el Señor permitía que los hijos fueran puestos delante del pueblo para ser asesinados. Porque dice la Escritura, así quitarás el mal de tu casa. Porque qué perverso es un hijo que no respeta a sus padres. Si no respeta a sus padres, no va a respetar a nadie. A nadie en el mundo. Y va a terminar por ser una lacra para la sociedad. Por eso la ley mosaica o la ley de Dios permitía que en este tiempo acontecimientos o acciones como estas fueran dignas de muerte, mi hermano. El tercer motivo por el cual la ley de Dios dada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento permitía el matar es el secuestro. El secuestro. Si alguien secuestraba a una persona, entonces esa persona, al ser encontrada culpable, debía morir. Ahí mismo Éxodo 21 en el versículo 16 dice, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Había en aquel tiempo la cultura de tener esclavos o siervas. Y muchos se aprovechaban de esto para robarse a las personas y venderlas como esclavos, que fue lo que hicieron los hermanos de José con su hermano José. Lo vendieron como esclavo y el Señor dijo, cualquiera que hiciera esto debe de morir. Pero desde ahí el Señor nos mostraba la misericordia que había de derramar por medio de Cristo Jesús, al no permitir que los hermanos de José murieran, porque todos debían de haber muerto. Y José estaba facultado para poder aplicar esta pena, es decir, el matarlos, aun cuando la ley no había sido dada. El cuarto motivo por el cual se podía dar muerte a los hombres era la idolatría. Abre tu Biblia en Levítico 20. La idolatría. La idolatría, mi hermano, es uno de los actos más detestables delante de Dios, delante de su corazón. El que una persona rinda culto a otra cosa que no sea Dios, sea una imagen, sea una persona, sea algún tipo de acción, un trabajo, una familia, lo que sea que no sea Dios, se considera idolatría y es algo abominable delante de Dios. Y en Levítico capítulo 20, en el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Moloc era un ídolo, Dios de otro pueblo, de un pueblo enemigo de Dios, que según las leyes o los pensamientos de ese pueblo, el ofrecer a los primogénitos al fuego, es decir, los quemaban a los bebés para ofrecérselos a su Dios, para que su Dios bendijera o fructificara sus vidas y las prosperara. Esto era abominable delante de Dios, así como cualquier otro acto de idolatría.
el quinto motivo por el cual se podía dar muerte, o que la ley de Dios determinaba que era digno de muerte, era el adulterio. Ahí mismo en Levítico 20, en el versículo 10, dice la Escritura: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Por qué? Porque es algo que atenta completamente también contra la santidad de Dios, contra el diseño perfecto de Dios. El adulterio, mi hermano, es algo que trae heridas tremendas a la familia, a la persona afectada. Por eso el mismo pueblo de Israel quiso tentar al Señor Jesucristo a través de esta acción, cuando le llevó ahí en Juan capítulo 8, del versículo 1 en adelante, a una mujer que había sido hallada en el mismo acto de adulterio. Y estos hombres, siendo injustos, solamente habían llevado a la mujer, cuando la ley dice que tanto el hombre como la mujer debían ser apedreados o debían ser muertos. Pero de ahí el Señor Jesucristo, mostrando su misericordia. El adulterio también era algo digno de muerte. En sexto lugar, otro de los que eran motivos de muerte, o que se consideraba como un tiempo para poder aplicar la justicia en la pena capital, era la depravación sexual. Depravación sexual. Ahí mismo en el Levítico capítulo 20, del versículo 11 en adelante, dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. La palabra yacer significa tener relaciones sexuales. Con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre de ellos. Versículo 12: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión y su sangre será sobre de ellos. Versículo 13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, es decir, el acto del homosexualismo, si alguno se ayunta o tiene relaciones sexuales con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre de ellos será su sangre. Versículo 14: el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, es decir, el que se acuesta con la mamá y con la hija también. Versículo 15: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. Cualquiera que se meta y tenga relaciones con un animal, es lo que significa, ha de ser muerto, y matarán a la bestia también, o sea, al animal. Y versículo 16: y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarán, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre de ellos. Estas 7 principales motivos eran lo que la ley mosaica permitía. Y no solamente permitía, exigía la muerte de quien quebrantara estos mandamientos, porque eran actos, mi hermano, totalmente depravados. Totalmente depravados, actos que marcaban heridas y marcaban el rumbo del pueblo de Dios. Todo el sufrimiento, mi hermano, que el pueblo de Israel padeció durante siglos, durante cientos de años y aún miles, fue por causa de no guardar estos mandamientos, por causa de matar deliberadamente, por causa de no honrar a los padres, por causa de querer tomar lo que no las vidas de los que no tienen derecho, por causa de la idolatría, que comenzaban a juntarse a las prácticas paganas de otros pueblos y terminaban por abandonar a Dios. El adulterio. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta que les pongan el cuerno, o cuántos de ustedes como hijos han sufrido el divorcio de los padres por causa de la infidelidad. Pero es algo desastroso para el afectado y para toda la familia y las siguientes generaciones. Y es algo también que ilustra el adulterio que tuvo el pueblo de Israel para con Dios y que en muchas ocasiones la iglesia tiene para con Cristo. La depravación sexual, mi hermano, yo no sé cuántos de nosotros hemos experimentado algo así, pero es horroroso pensar que un hombre o una mujer se pueda llegar a un animal.
De hecho, dicen que el SIDA surgió de esa manera. Y muchas otras enfermedades mortales. Y muchos, mi hermano, de los defectos congénitos que se tienen es por causa de no respetar la ley de Dios, en donde se juntan dos personas de la misma familia, con la hermana, con los padres, con los hijos, e incluso el incesto que hubo entre Lot y sus hijas tuvo como consecuencia a dos naciones totalmente enemigas y causantes de muchas muertes alrededor de la historia en el pueblo de Israel y en el mundo entero, que son las naciones de Amón y Moab. Pero todas estas prácticas, mi hermano, que creo que me faltó una, la séptima, en Levítico 20:27, que es invocar a los muertos o practicar la adivinación. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre de ellos. Escúchenme bien. El invocar a los muertos o el practicar brujería es abominación delante del Señor. Y hay muchos hoy en día que dicen, no, es que esto no es de Dios, pero tampoco del diablo. No, no se puede, mi hermano, es abominación delante de Dios. Eso de estar haciéndole altares a los muertos no tiene nada que ver con Cristo ni con Dios, lo abomina. Y si estuviéramos en el tiempo antiguo, indudablemente esto merecería la muerte física. Se exigiría la muerte física. Pero de esta manera, mi hermano, a través de estos mandamientos se preservaba la justicia y la paz en medio del pueblo. Cuando estos mandamientos se obedecían, reinaba la justicia y reinaba la paz. Pero cuando estos mandamientos no se llevaban a cabo, había un total desorden en el pueblo. Tú puedes echarte un clavado a leer el libro de los reyes y vas a ver cómo hubo reyes que guardaron los mandamientos y reyes que no guardaron estos mandamientos y cuáles fueron las consecuencias de cada uno. De hecho, el no guardar estos mandamientos produjo que llegara a Babilonia y arrasara con todo el pueblo de Dios. Igualmente los sirios con Jerusalén. Pero estos mandamientos preservaban la justicia y la paz en medio del pueblo al establecer la misma pena que el delito merece. Y esto producía que existiera una mayor restricción en la libertad de obrar injustamente. Es decir, te la pensabas más. ¿Cuántos de nosotros, si esta ley estuviera vigente hasta nuestros días, libremente anduviéramos leyendo las cartas? ¿Verdad que no? Porque sabes que si hacías algo así merecías la muerte. Te la pensabas más en asesinar. Ahorita en México cualquiera asesina, cualquiera saca un cuchillo y te mata. Estaba leyendo una noticia de una mujer que estaba discutiendo con su novio y después se enojó y lo agarró y le cuchilló en el pecho. Y lo mató. Esta ley, mi hermano, parece muy rígida, parece muy fuerte, pero preservaba la justicia y la paz. Usted puede darse una vuelta a Puente Grande, al CRS, usted puede darse una vuelta, vaya a visitar a alguien y estamos más seguros adentro que aquí afuera. Adentro hay una seguridad impresionante. Si llevas a tu esposa, nadie puede voltear a ver a tu esposa con ojos perversos o con deseo. Si tú lo cachas o alguien te cacha, te anda yendo como en feria. Tú puedes dejar un billete de 500 tirado y nadie lo va a levantar. Porque si alguien lo levanta y tú lo reportas, lo andan matando, mi hermano, adentro del CRS. Si tú tiras basura, escupes, mi hermano, te anda yendo como en feria. Dice un hermano de allá adentro, te boxean. Así dice, te boxean, o sea, te ponen en una silla y te dan una tranquiza. O te sientan, dice, te ponen en una silla
y te dicen, ahí quédate, no te muevas. Y te pueden dejar 3, 4, 5, 6 días, los que quieran, sin comer, sin tomar agua, sin nada. Y si te mueves, te anda yendo peor. Y una seguridad, obviamente todo eso a causa del miedo. Y no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Pero estoy tratando de ilustrar cómo a veces las leyes que son demasiado rígidas producen que también la respuesta de los hombres sea también más seria, mi hermano. Y ya no andamos de boca suelta. No la pensamos en gritarle a papá o a mamá, en desobedecerlos o incluso de ponerle una mano encima. Es lo que pasaba en el pueblo de Dios. Y aún en medio de toda esta ley había gente que se atrevía, mi hermano, a cometer estos hechos perversos por causa de la misma naturaleza del hombre. Hoy ya no se maneja de la misma manera. Esta era la ley que aplicaba en el Antiguo Testamento. Y es diferente a lo que en el Nuevo Testamento ahora vivimos o lo que experimentamos, que estamos viviendo un tiempo de gracia. La ley mosaica en cuanto a este tipo de leyes civiles ya dejó de tener validez. Ahora entramos en un periodo de gracia en donde estas leyes ya no se aplican de manera estricta por causa de el sacrificio de Cristo Jesús. Anteriormente Cristo Jesús no había muerto. Anteriormente Cristo Jesús no había pagado por los pecados. Por lo tanto, la justicia se tenía que aplicar de esa manera, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora la justicia de Dios se aplica por medio de Jesucristo. Y lo que merece muerte para nosotros por haber quebrantado la ley de Dios, Jesucristo pagó en nuestro lugar. Es por eso que ya no morimos físicamente. Pero estamos muertos, está muerto el mundo espiritualmente. Todo es que el que hace estos hechos vergonzosos, esos hechos perversos. De esta manera podemos decir que al matar al que se refiere el rey Salomón, o al tiempo de matar al que se refiere el rey Salomón, y de lo cual siempre va a haber un tiempo específico, es el de aplicar justicia. O en otras palabras, lo que el rey Salomón está diciendo es, hay tiempo de aplicar justicia ante las distintas injusticias o daños que se causan entre un hombre y otro. Hay tiempo y va a llegar el tiempo de aplicar una justicia. Te hicieron algo, va a llegar el tiempo de aplicar justicia. Va a llegar un tiempo en el cual tenga que ser pagado el daño cometido, por más grave que parezca la consecuencia. Y a veces no entendemos esto porque pensamos que muchas veces nos podemos salir con la nuestra, o dejamos o ignoramos el hecho de que en su momento los hombres perversos van a pagar todo lo que están haciendo. Y al no entender que hay un tiempo de matar, o sea, un tiempo de aplicar justicia, un tiempo de pagar el daño que se causa, terminamos por amargar nuestro corazón ante lo que nos hacen. Y terminamos también por no pedir perdón ante lo que hacemos. Es importante entender, mi hermano, que en el Antiguo Testamento la justicia que se aplicaba de acuerdo a los estatutos, a los mandamientos, estatutos y decretos que Dios mismo había determinado, eran para guardar la paz, la justicia, y eran totalmente santos, justos, y su principal propósito era salvaguardar la vida. Yo te pregunto, ¿era justo que aquel que cometía asesinato, al encontrarse culpable, lo mataran? Sí, mi hermano, era justo. Era justo si aquel que le sacaba un ojo a otro, le sacaran también el ojo a él. Era totalmente justo, no le estaban haciendo nada más de lo que él había hecho. Y créeme que si no hubiera sido establecida esta ley, el agraviado no solamente le saca un ojo, sino le saca los dos. Y si alguno sufría la muerte de algún hijo por algún asesino y no hubiera estado establecida esta ley, no solamente mata al que mató a su hijo, sino también le mata a sus propios hijos, que es lo que vemos el día de hoy. Por lo tanto, la ley era santa, justa, y era para salvaguardar la vida del pueblo y mantenerlo en el camino de Dios. Es interesante, mi hermano, entender todo esto, porque
Aun cuando nosotros en nuestros días podemos enfrentar injusticias de distintos tipos, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no estamos bajo esa ley que proclamaba muerte ante el distinto quebrantamiento de los mandamientos. Como ya lo mencioné, vivimos en un tiempo llamado de la gracia, algo que en lo que la justicia, que era ojo por ojo, ahora se manifiesta de una manera más gloriosa por medio de Cristo Jesús. Es decir, el ojo que merecía que te sacaran, se lo sacaron a Cristo. La mano que merecían que te cortaran o que me cortaran, se la cortaron a Cristo, hablando figuradamente, claro, ¿no? O sea, el delito que tú tenías y que yo teníamos que pagar, lo pagó Cristo. Por eso se manifiesta de una manera más gloriosa en la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. En que el Señor pagó todas nuestras maldades en la cruz del Calvario. De modo que nuestros pecados ya han sido quitados y la justicia de la ley de Dios ahora se ha aplicado en Cristo Jesús y no en nosotros de manera individual y personal. Esto es a fin de que pudiésemos también nosotros, por el amor de Dios, llevar el pecado de otro. Era difícil entender en la antigüedad que debías de perdonar al que mató a algún ser querido. Pero ahora en Cristo, por el amor derramado en la cruz, nosotros como cristianos y como entendidos del amor de Dios, podemos perdonar, mi hermano, por causa del perdón de Dios. Y podemos llevar y cargar el pecado de otro, así como Cristo cargó el nuestro. Perdonando de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros, porque se nos ha sido dada una nueva naturaleza, de la cual somos participantes, un espíritu vivo y santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero ¿a qué viene todo esto, mi hermano? ¿Por qué le explico todo esto? Porque quiero que entienda dos cosas. La primera es que sin duda alguna enfrentaremos momentos de injusticia. Sin duda alguna enfrentaremos momentos de injusticia. Es decir, sin duda alguna habrá situaciones que, hablando figuradamente, nos maten, nos causen daño, injusticias que pretendan derribar nuestras vidas, injusticias que nos hieran, que nos causen heridas. Escúchame bien, las pasaremos todos, si no es que usted ya la ha pasado, y no una sola vez, sino muchas veces. Sin duda alguna llegarán situaciones que nos maten, mi hermano, que sintamos que nos estamos muriendo de dolor. Pero también llegarán tiempos en los cuales, ante todas estas situaciones, siempre también habrá un tiempo de sanar esas heridas o ese daño que otros causaron, que otros nos causaron o produjeron. Y es a lo que se refiere el rey Salomón cuando dice tiempo de curar, es decir, tiempo de sanar las heridas. Esta palabra curar es una palabra hebrea que se tradujo como Rafá, o es la palabra hebrea Rafá, que todos seguramente lo hemos escuchado. Es de ahí donde viene el Jehová Rafá, o el título que se le atribuye a Dios como sanador, que significa remendar con puntadas, o sea, coser para cerrar la herida. Significa restaurar o sanar. Por eso escuchamos cómo Dios es Jehová Rafá, Jehová sanador, es decir, aquel que puede sanar o remendar las heridas, restaurar o arreglar cualquier situación o cualquier circunstancia de nuestras vidas, el cual es el médico perfecto para sanarnos de todo aquello que nos han herido. Es capaz de arreglar cualquier situación o circunstancia en nuestras vidas. Escúchame bien, sea de manera terrenal o sea de manera espiritual. Cualquier tipo de herida.
Cuando se habla de curar o de sanar, mi hermano, claramente estamos implicando que hay una herida que se tiene y que esta herida fue provocada por algún acontecimiento que enfrentamos, sea de manera personal ante alguna circunstancia, o sea de manera personal con alguna otra persona. Pero son heridas que se producen por circunstancias adversas, circunstancias difíciles. Y sin duda alguna, mi hermano, todos en algún momento de nuestras vidas somos heridos por algo o por alguien. Pero también en algún momento de nuestras vidas también nosotros somos la causa de la herida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos por alguna circunstancia, por alguna injusticia, por alguna palabra, por alguna acción que otros nos hicieron o que otros atentaron contra nosotros? Sin duda alguna hemos sido heridos. Pero también sin duda alguna, mi hermano, y sin temor a equivocarme, todos hemos sido la causa de la herida en muchas ocasiones. Y escúcheme bien, en muchas ocasiones nosotros somos los que hacemos que otros se sientan que se están muriendo por causa del dolor que les estamos causando. De manera natural nos herimos, ya sea de manera física, a través de una caída, un accidente. Pero mi hermano, no hay peor herida y no hay heridas más comunes y constantes que las heridas en el alma. Son difíciles de cerrar, son difíciles de restaurar. Las heridas en el alma. El alma del hombre se encuentra totalmente cicatrizada en muchas ocasiones, porque siempre enfrentaremos circunstancias que nos causen dolor, que nos causen heridas. Una herida significa o se refiere a una ofensa, a un agravio que sufrimos. Algo que de manera espiritual nos aflige y nos atormenta, de modo que hace que nuestro ánimo decaiga. Son aquellas cosas que desgarran nuestro corazón y atraviesan el cuerpo, el corazón o el alma y nos causan un inmenso dolor. Te pregunto, ¿has sido herido alguna vez? ¿Alguna vez hemos sido heridos de esta manera? ¿Desgarradoramente por alguien? Bueno, dice la Escritura, es tiempo de sanar. Hay tiempo de matar. Sea que te hayas sentido tú herido, o sea que tú mismo hayas producido ese sentimiento en otro. Pero no podemos quedarnos en ese tiempo. También hay tiempo de sanar. Hay tiempo de curar, hay tiempo de remendar la herida. Y es precisamente en estos momentos en cuando nos sentimos heridos o cuando sentimos que otros son dignos de muerte por causa de lo que nos han hecho. Porque somos tan fáciles de caer en el juicio de muerte cuando nos hieren, mi hermano. Nos hacen algo y lo primero que pensamos es, lo voy a matar. Es lo mismo que pensó Esaú con Jacob. ¿Cuántos han leído esta historia? Dice la Escritura que cuando Esaú vio que Jacob que Isaac, había bendecido a Jacob, dice que Esaú en su corazón dijo, lo voy a matar en cuanto muera mi papá. Es decir, dice que en su corazón sintió que lo que había hecho era digno de muerte. O sea que llegaría el tiempo de matarlo. Por eso Jacob huyó, porque llegó a los oídos de Rebeca y Rebeca le dijo a Jacob y Jacob se tiró a perder. Pero muchas veces somos dados así a pensar en el corazón. Cuando nos hieren, no, Señor, es tiempo de que lo mates. O como Juan y Jacobo cuando querían destruir toda una aldea porque no recibieron al Señor. Si no eres cristiano, pues vete al infierno. ¿Cuántos han dicho esto? No, mi hermano, es tiempo de que sanes.
Es precisamente en estos momentos en donde tenemos que recordar lo que nos dice la palabra del Señor. Abre tu Biblia en Salmo 103. En el Salmo 103. Yo no sé qué heridas te hayan causado, mi hermano. Y tampoco sé qué heridas tú hayas causado. No sé si estás pasando por un tiempo de matar. Pero sin duda alguna tienes que llegar al tiempo de sanar. Pero para esto tienes que recordar siempre la palabra de Dios. En el Salmo 103, versículo 3 y versículo 4 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos inicuos hay aquí? ¿Cuántos inicuos están escuchando la transmisión? Bueno, Él es quien perdona tus iniquidades. No te olvides de eso. Él es el quien sana también. No solamente te perdona tus fechorías, sino que también sana tus dolencias, es decir, aquellas cosas que te hacen a ti o que tú experimentas, aquellos dolores que se producen en tu vida. Él rescata del hoyo tu vida, y no solamente eso, sino que te corona de favores y de misericordias. Mi hermano, recordamos esto, y si lo hacemos bien en nosotros, es inevitable que no lleguemos o entremos a ese tiempo de ser sanados o restaurados, porque entendemos que también nosotros hemos herido, y entendemos también que así como nosotros hemos sido heridos, también aquel que nos hirió, le va a llegar el tiempo en el cual va a ser herido y también va a necesitar de la gracia y de la misericordia del Señor para ser sanado. Pero necesitamos estar entendidos de que Dios quiere traernos este tiempo de sanidad. En Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, está el Señor hablando. Y dice en Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es hacer lo recto delante de sus ojos en nuestros días? Pues perdonar la ofensa, mi hermano. Perdonar al que nos ha herido. Consolar también a aquellos que necesitan consolación, dice, y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, tú tendrás un corazón limpio delante de Dios. Y no estoy hablando de enfermedades naturales. Entonces ya no me va a llegar el COVID. Sí te va a llegar probablemente si no te cuidas. Pero si tú haces lo recto, si tú sigues los mandamientos de Dios y tú entras en estos tiempos en los cuales el Señor quiere restaurar tu vida o restaurar la vida de aquel que tú has ofendido, indudablemente, mi hermano, el Señor va a guardar tu corazón porque Él es tu sanador. El Señor Jesucristo dijo, porque Jehová me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, citando el Salmo 147:3. Y no solamente eso, dice que venda las heridas. Venda tus heridas, mi hermano. A menudo, si no tratamos estas heridas, o si estas heridas no se tratan, terminan por causar problemas mucho mayores. Y es ahí cuando muchos a los cuales se les ha causado daño, al no entender que tienen que entrar en este tiempo de sanidad, o en este tiempo de curación espiritual, les comienzan a producir problemas mucho mayores, amarguras, porque son heridas que se infectan. Y una herida que se infecta trae problemas mayores, trae un sufrimiento más grande, porque a medida que crece la infección, se toman distintos métodos para tratar de sanar la herida infectada. Y cuando no hay otra forma, se llega incluso a la amputación de algún miembro o a la muerte misma si no se atiende a tiempo la herida. Y es ahí cuando
la amargura por causa del dolor que se causó en la esposa o en el esposo termina por romper con su matrimonio, o termina por producir la muerte o el suicidio de algún hijo, porque se están tan metidos en su tiempo de matar, en su tiempo de la injusticia o en su tiempo del anhelo de que se aplique justicia a lo que le hicieron, que no se está dando cuenta que el tiempo de sanar también tiene que llegar, el tiempo de ser restaurado. Ciertamente, mi hermano, enfrentaremos desgracias que producirán que nos sintamos asesinados, o de otra forma que queramos que otros paguen lo que nos han hecho, sin considerar el tiempo en el cual estamos viviendo. El entendimiento de que hay algo después de la herida, mi hermano, nos puede ayudar para no quedarnos en el tiempo de la muerte. Muchos se quedan en depresión toda su vida, toda la vida en depresión por lo que les hicieron, y viven como muertos. Y pasa 1 año, 2 años y parecen que están muertos, porque no están entrando en ese tiempo de sanidad, en ese tiempo de curar. Pero entender que hay algo después de la herida. Sí, ya te hirieron, pero ninguno que se ha entendido de que tiene que atenderse se queda en ese tiempo. Al menos ninguno que sea considerado como entendido y no como necio. ¿Cuántos de ustedes se cortan y dicen, me corté, y siguen caminando? ¿O cuántos de ustedes se quebran un pie y no se atienden? ¿Cuántos de ustedes se cortan un dedo y órale, y siguen caminando? No, nadie que se ha entendido hace eso, mi hermano. Inmediatamente después de que se causa una herida, tenemos que entender que hay algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues el tiempo de que sanes, el tiempo de que seas atendido por el médico perfecto, por el doctor de doctores que es Cristo Jesús. Pero si no lo entiendes, te vas a quedar en el tiempo de la muerte y te vas a desangrar. ¿Por qué me dio gangrena? Porque no te atendiste. Simple y sencillamente. Tenemos que avanzar para ser restaurados, para recibir la sanidad que Dios quiere producir. Porque sin duda alguna, les repito, enfrentaremos este tipo de circunstancias. Sea en cualquiera de las dos vertientes, que el tiempo de matar y el tiempo de curar se presente en nuestras vidas, ser el agraviado o el agresor. Porque no siempre somos las víctimas. Y te aseguro que en muchas ocasiones, o son más las ocasiones en las que somos los agresores que en las que somos las víctimas. Pero también ser el que hiere o ser el herido. Sin duda alguna atravesaremos ambas cosas. En ocasiones seremos agraviados, pero también en ocasiones seremos agresores. En ocasiones nos querrán matar, pero también en ocasiones vamos a ser los que quieran estar matando, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra indiferencia. Imagínate qué dolor, mi hermano, qué dolor se puede causar en el corazón de la esposa cuando el marido es indiferente con ella, o viceversa. O qué dolor se puede causar en los hijos cuando los padres son indiferentes ante las necesidades de ellos. Hermanos, seremos heridos, pero seguramente también heriremos a otros, que después también necesitarán ser sanados. Y de esto tenemos muchos ejemplos en la Escritura, muchísimos que no podemos ahondar en todos, pero sí podemos mencionarlos para entender que por más herida que nos causen, siempre habrá una solución o una salida y un tiempo de sanidad. Dijera la señora de la tele, dejemos de hacernos la víctima. ¿Por qué? Porque la Escritura nos da suficiente ejemplo, mi hermano. Por ejemplo, tenemos a José el soñador.
José el soñador fue un hombre sumamente herido, mi hermano. Sumamente herido, a tal grado que fue considerado como muerto. Mas él aprendió a ser sanado por Dios y terminó por perdonar y por entender que aún en medio de toda su herida, Dios estaba cumpliendo propósitos. Porque a José lo vendieron como esclavo, pero no sin antes haber planeado su asesinato. Imagínate José estando en un pozo y escuchando cómo sus hermanos estaban planeando, sus hermanos, mi hermano, en la carne, escuchando cómo estaban planeando, cómo lo iban a matar y darle la noticia y encubrir su asesinato a Jacob. Y José allá abajo esperando qué van a hacer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a sus hermanos planear su asesinato? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Aunque muchos hermanos sí lo piensan, ¿eh? No me prestó su Barbie, lo voy a matar. Pero José aprendió a ser sanado por Dios. No solamente eso, sino que una vez después de ser vendido como esclavo, lo metieron a la cárcel, lo acusaron injustamente y pasó por ciertas circunstancias que sin duda alguna causaban heridas. Pero siempre que se generaba una herida en el corazón de José, dice la Escritura que él acudía a Dios y confiaba en Dios. Y Dios nunca se apartó de él. De modo que cuando vio a sus hermanos, él pudo perdonarlos. Y no solamente perdonarlos, sino que los ayudó para que el pueblo de Israel se preservara. Y llevó a vivir a toda su familia con él. No te estoy diciendo que te lleves a toda tu familia a vivir a tu casa. Te estoy diciendo que perdones las heridas que te hayan causado. El rey David también fue un hombre sumamente perseguido y herido. El rey David lo quiso matar prácticamente un hombre al cual él consideraba como su padre, el rey Saúl. Y nomás lo veía y le aventaba una lanza para clavarlo en la pared. Sus hermanos eran indiferentes y no creían en él y lo menospreciaban al igual que su padre. Pero él mismo fue capaz de encontrar en Dios y su palabra la restauración que su alma requería. De modo que dice la Escritura que cuando él clamaba a Dios, él oía y lo libraba de todos sus temores y sanaba todos sus dolores. Moisés fue un hombre también a quien hirieron. Sus propios hermanos se volvieron en su contra. Pero él, después de haber sido sanado de tal herida, oró a Dios por sus opresores para que fuesen sanados de la lepra que les había caído. ¿Y qué decir, mi hermano, del mismo Señor Jesucristo, quien fue duramente atacado? Y no solamente se hirió su corazón, sino que fue llevado hasta la muerte física por consentimiento aún de sus propios hermanos, los cuales no creían en él. Algo que me encanta de la palabra de Dios, mi hermano, es que todo lo que la palabra de Dios, todos los personajes que están escritos en la Biblia, son personajes que fueron llevados al extremo en sus vivencias, con el propósito de que no tuviéramos pretextos para no actuar de la misma manera. Todos estos hombres, mi hermano, y muchos más, entendieron que el Señor era su sanador, quien podía curarlos, quien podía cuidarlos y curarlos de toda la amargura que se quisiera levantar en su corazón. Por lo tanto, no te quedes en la amargura de tu corazón. Hubo otros también que fueron malvados y perversos, los cuales también tuvieron que enfrentar el rechazo de Dios e incluso su asesinato o su muerte. Por lo tanto, mi hermano, existe un tiempo para matar, pero también Dios nos dice que en contraste hay un tiempo para curar. Hay un tiempo en el que vas a sentir deseo de que otro pague lo que hizo, pero no le desees mal, porque entonces estarías matándolo o estarías deseando su muerte.
que es lo mismo que el asesinato. Más bien acude al tiempo para ser sanado, al tiempo en el cual Dios te puede restaurar. Y también va a haber un tiempo, mi hermano, en el cual tú vas a ser la causa de que otros sientan esa herida tan desgarradora de muerte. Sé entendido, mi hermano, y pide perdón. Y entiende que también él, al que dañaste o a la que dañaste, tiene que ser sanado y curado. Finalmente, mi hermano, las injusticias y el pecado llegarán tarde o temprano en nuestras vidas. Sea que cometan pecado contra nosotros o sea que nosotros lo cometamos. Y sea que tengamos que ser curados o también sea que tengamos que ser usados por Dios para curar a otros. Pero en ambos casos tenemos que estar preparados. Porque sin duda alguna llegará este tiempo. Y muchos al recibir esto de manera intelectual les llega el tiempo y ni se dan cuenta. ¿Por qué estás en depresión? No, pues es que necesitas acudir a Dios. No es tiempo de que estés ahí. Necesitas ser sanado. No, sí, yo confío en Dios. ¿Y por qué estás como muerto? ¿Por qué actúas como si estuvieras muerto? O como si te hubiesen matado. No, pues es que déjame. Tú no entiendes lo que me pasa. No, mi hermano, lo que sí entiendo es que hay un tiempo para matar, sí es cierto. Hay injusticia, hay pecado en el mundo, hay heridas, hay dolor, hay circunstancias difíciles. Pero también entiendo que hay un tiempo para curar. Y Dios quiere que acudamos a ese tiempo, porque dice la Escritura que Él es el que venda las heridas. Y termino con este pasaje, mi hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Le está hablando Dios al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se estaba comportando como un agresor totalmente ante la presencia del Señor. Habían lastimado el corazón de Dios. El Señor se sentía herido por ellos, pero Dios quería sanarlos. Dios quería restaurar la posición, la alegría que Él quería darles al pueblo. Y dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humilla mi pueblo, este pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, sobre el cual soy mencionado, y oran, dice, y de verdad buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, o sanaré sus vidas. Y es lo que el Señor quiere producir en cada uno de nosotros. Jeremías decía, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Y decía, porque tú eres mi alabanza. O sea, tú eres el regocijo de mi corazón. Estoy herido, pero sáname y quedaré sano. Cúrame. Remienda mi herida. Restáurame. Y entonces yo seguiré alabando tu nombre. Decía, hay quien me dice, ¿dónde está la palabra de Dios? Que se cumpla ahora, le decían a Jeremías. Mas sin en cambio el pueblo de Israel no podía ver la presencia del Señor por medio del profeta. Terminó por matarlo y por rechazar la sanidad y la restauración que Dios quería producir en el pueblo. Que esto no ocurra en nuestras vidas. Que esto no ocurra en nuestras vidas, mi hermano. Que nosotros aprendamos a recibir la misericordia de Dios. A recibir su salvación, su sanidad. Y a reconocer cuando necesitamos verdaderamente ser restaurados.
porque sin duda alguna el Señor quiere producir esto en nosotros. Y hay un tiempo de sanar, de matar, pero también creo que estamos en un tiempo más allá de exigir justicia por las causas que nos han hecho. Estamos en un tiempo de procurar una sanidad constante por medio de la palabra del Señor. Es tiempo de salir de nuestra amargura, es tiempo de salir de nuestras heridas, de nuestro confort, de nuestra indiferencia. Y es tiempo de buscar que Dios restaure los corazones de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos en la carne, de tus hermanos en Cristo. Es tiempo de tener una relación distinta con Dios, una relación en la cual no haya nada que estorbe para recibir su gracia, para recibir su socorro. Pero tenemos que identificar el tiempo. Necesitamos ser sensibles, entendidos de cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y escudriña tu corazón. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? ¿Te sientes herido? ¿Te sientes herido en este momento? ¿Sientes que alguien te ha matado? ¿Vives tus días como si estuvieras muerto, sin alegría, sin gozo? Como si ya no hubiese un propósito, una esperanza en este mundo. Quizás los padres han herido a los hijos. Quizá, esposa, te sientas herida por tu esposo. O quizá te sientas herida por tus propios hijos. O viceversa, el esposo se siente herido por la esposa. Y aunque no lo manifiesta con sus labios, su vida y el desorden de su corazón reflejan la amargura que se ha producido por causa del dolor. Pero necesitamos examinarnos, mi hermano. Necesitamos examinarnos, mi hermana. ¿Qué tiempo estás viviendo? Es que aquel tiene que asumir su responsabilidad. Es que aquel tiene que responder por lo que me hizo. No es tiempo, mi hermano, de que mates. Que exijas la muerte de alguien. No es tiempo. Es tiempo de que sanes. Es tiempo de que sueltes todo aquello que te hicieron. Que entiendas que así como te hirieron también, todos enfrentaremos estos tiempos de dolor, de angustia. Pero que también no hay un médico más efectivo y perfecto que Dios. Hay jóvenes, muchachitos, muchachitas que crecen heridos por los padres. Y los padres nunca se dan cuenta de lo que están produciendo en sus casas. ¿Cuántos jóvenes y niños y niñas terminan por quitarse la vida, por suicidarse, por el dolor del corazón, por las heridas que les han causado, porque no conocen que existe alguien que puede sanarlos? ¿Cuántas mujeres viven en depresión, ignorando a Jehová Rafa?
ignorando la rafá que Dios quiere producir en los corazones, la sanidad, la curación. Que Dios quiere restaurar las vidas, que Dios quiere producir alegría, propósito, gozo en los corazones. Pero se aferran a un tiempo de exigir justicia ante cosas de las cuales nosotros no tenemos derecho a exigir. Porque Jesucristo nos enseñó a encomendar todas estas cosas al Padre, quien es el que juzga justamente. No es tiempo, mi hermano, mi hermana, no es tiempo de amarguras, no es tiempo de depresiones, no es tiempo de contiendas. No es tiempo de permanecer enojados, renegando, insatisfechos. No es tiempo, mi hermano. Es tiempo de sanar. Es tiempo de curar. Examina tu corazón. Examina tus pensamientos. Y si es necesario que comiences a perdonar de la misma manera que Cristo te perdonó a ti, entonces hazlo. Si es tiempo de cargar con la ofensa de otro, tal como Jesucristo cargó con la tuya, pues hazlo, porque Dios estará contigo. Señor mío y Dios mío, yo te pido, Señor, que examines nuestro corazón. Estamos delante de ti en esta tarde. Examínanos, Dios. Conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ve si hay camino de perversidad, si hay algo que esté estorbando mi relación contigo, si hay algo que no me permita gozar de la plenitud de tu presencia, aun a pesar de las heridas que el mundo, que las circunstancias o que otra persona quiera producir en mi corazón, aun a pesar del dolor, porque tú eres más grande que todo esto, porque tú estás con nosotros aún en medio del dolor. No permitas que la herida permanezca abierta, porque no queremos que cause problemas mayores y no queremos tampoco experimentar la pérdida de algún miembro para poder entender que necesitamos salir de nuestra amargura, salir de nuestros pensamientos para comenzar a verte a ti. Ayúdanos, Dios. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria y sana los corazones heridos. Sana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Restaura los corazones. Te lo pedimos, por favor, mi amado Dios. Ayúdanos. Responde a la voz de nuestro clamor y que tu iglesia se levante con entendimiento de que necesitamos sanar y vendar las heridas, no traer juicio ni muerte contra otros. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Que Dios le bendiga. El miércoles, reunión presencial. Le avisaremos por WhatsApp o por Facebook si va a ser en este lugar o ya sería en la nueva localidad. Y el próximo sábado, reunión de mujeres también de manera presencial. Y el domingo, nuestra reunión general como el día de hoy. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Primeramente, nos vemos pronto.